Buenos días, buenas tardes, profesor. Eh, bueno, luego sustentar mi parcial. Comenzando con el primer problema. El primer problema nos dice que hay que medir las cuerdas. Para medir las cuerdas se utiliza un radio de 20 metros, que ahí nos da el primer dato. Luego nos dice que determinemos el cierre angular y que corrijamos, y también que calculemos el área del polígono usando los tres métodos y luego sacar un promedio. ¿Ok? Bueno, eh, los datos que tenemos para poder dibujar o graficar son las distancias horizontales de todos los lados, las cuerdas y también tenemos la altura pendiente. Entonces, lo que se hace es, primero se dibuja el lado más grande, que es el lado de 2 a 3, que mide 154,770 metros, y luego dibujamos una escala de 1 a 1000. Dibujamos ese lado, luego eh, trazamos la altura y ahí se interceptan los dos puntos, y puede que no nos quede exactamente igual porque no va a estar perfecto, y por eso estamos calculando el cierre angular. Bueno, luego de esto utilizamos, calculamos los ángulos internos. ¿Cómo se hace esto? Se hace una fórmula, y la fórmula es la siguiente: 2 por el seno a la menos 1 de el lado de la cuerda entre 2 por el radio. ¿Ok? Entonces, en el primer ángulo va a ser 2 seno a la menos 1 de 3,0292, no, 092 entre 2 por 20, que es el radio. Eso nos da un igual de 11 grados, 38 minutos y 41 segundos, porque todo lo medimos en sistema sexagesimal. Y así lo vamos repitiendo con todos los otros ángulos. Y al final, como son los ángulos internos de un triángulo, esto usando la fórmula de n-2 por 180 nos da que la suma interna de un ángulo, de un triángulo, tiene que ser 180 grados. Entonces, sumamos los tres ángulos que nos dieron y en teoría nos tiene que dar 180 grados, pero no nos va a dar 180 grados porque no es un polígono totalmente cerrado. Nos va a dar un margen de error, que en este caso el error es de 2 segundos de 2 minutos y 48 segundos. Entonces, como el error es menor a 180, entonces, como la suma total de los ángulos que nos dio es menor a 180, entonces esto se le tiene que sumar a los ángulos para poder balancear el error. O sea, el error que nos da es de 2, 2 minutos y 48 segundos. Eso lo dividimos entre 3, que nos da, como aparece por acá, 0 segundos, 0 grados, 0 segundos, 0 minutos 56 segundos. Esto se lo sumamos a cada uno de estos ángulos que nos aparecen aquí para dividir el error entre ellos, como aparece, como aparece en el lado de acá. Estos son los ángulos calculados que tienen error, como se puede ver aquí: 170 grados, 57 minutos, 2 segundos, menos 180, que nos da 2 minutos 48 segundos. Eh, Le sumamos que esta es la corrección y el error, ajá, nos debe de dar igual que este. Y corregimos. Sumamos este más este, este más este, este más este, y nos debe dar estos resultados. Al momento de nosotros sumar estos resultados, nos debe de cerrar con 180 grados, y así es como terminamos el primer problema. Si no nos da 180 grados aquí, hay que revisar dónde está el error y corregirlo. Entonces, luego necesitamos calcular el perímetro y el semiperímetro para poder calcular el área. El perímetro es básicamente la suma de todos los lados. Entonces, sumamos esto más esto más esto, nos debe dar 339,931 metros. Y el semiperímetro es el perímetro, es la mitad del perímetro. Entonces, es lo que nos da el perímetro entre 2, que es 169,966 metros. Entonces, para sacar las áreas, tenemos tres fórmulas de áreas. La área básica que todo el mundo conoce, que es base por altura entre 2. Luego tenemos otra área que es multiplicar dos lados entre 2 por el seno del ángulo que forman esos lados. Entonces, como son tres lados y tres ángulos, esta fórmula se repite tres veces. Y luego la última fórmula es la raíz cuadrada del semiperímetro por el semiperímetro menos un lado, por el semiperímetro menos el otro lado, por el semiperímetro menos el lado que falta,
y eso nos tiene que dar un área. Al final, todas esas áreas nos van a dar un resultado, las tenemos que sumar, dividirlas entre 5 porque son 5 resultados, y eso nos da el área promedio que debe tener el polígono. Por ejemplo, aquí en la primera fórmula base por altura entre dos, nuestra base es el lado más largo, que son 54,770 metros, por la altura que nos da el problema, que es 49,316 metros, entre 2 nos da 3.816,319 metros cuadrados, porque es un área. Entonces, en el siguiente es un lado por otro lado entre dos por el seno que forman eso, por el seno del ángulo que forman esos lados. Por ejemplo, en este caso sería 112,252 por 72,909 entre 2 por el seno de 111 grados, 38 minutos 41 segundos. Así se repite todas las veces. Y como podemos ver, nos dan resultados diferentes y por eso se saca un promedio. Y ya en la última fórmula, eh, que es con el semiperímetro, nos da 3.803,642 metros cuadrados. Entonces al final sacamos el área promedio que nos da 3.809,729 metros cuadrados. Esa es nuestra respuesta final. Ok. Siguiente problema nos dice que determinemos los ángulos internos de un polígono y compruebe el cierre angular. Determine el azimut norte y sur para cada tramo. Determine los ángulos de desviación en sentido horario. Ok. eh, ok. Entonces, eh, esta vez no es un triángulo, sino que es un cuadrilátero. O sea, tiene cuatro lados, pero no. Ajá, es un cuadrilátero. Y para poder graficar, que esto es muy importante, tenemos que graficar antes para poder sacar todos los ángulos que necesitamos, nos dan todos los rumbos. En ejemplos que hemos hecho en clase, no nos dan los rumbos, nos dan los ángulos internos y nos dan un solo rumbo. Y a partir de ese solo rumbo tenemos que graficar o utilizar eh, los ángulos de cada segmento de línea. Entonces, es más fácil ahora, porque, ok, tenemos todos los rumbos y cuánto mide cada distancia. Graficamos el primer rumbo, el rumbo número 1, que es 10 grados 04 minutos 12 segundos nos dibujamos nuestro eje, dibujamos el primer rumbo, tiramos la línea. La longitud de esa línea va a ser la longitud que nos vaya a decir el problema. Luego, en el punto 2, hacemos otros ejes y graficamos el segundo rumbo. Y luego tiramos la línea y con la distancia que nos da el problema y así nos vamos hasta que cerremos el polígono. Luego, con los rumbos, podemos sacar los ángulos internos utilizando geometría. Por ejemplo, este rumbo de aquí es alterno interno con este pedacito que hay aquí, ¿ok? Entonces, eh, este rumbo que hay acá, menos 90 grados, nos va a dar este pedacito que hay acá. Entonces, podemos eh, tomar el resultado de eso, más 90 grados, que es esto de aquí, más el pedacito que tenemos acá, que eso fue lo que hicimos de este lado. Nos hace un 32 grados, 48 minutos, 30 segundos. Luego, este rumbo de aquí es alterno interno con este pedacito de acá y aquí, este pedacito, ¿ok? Y este rumbo de acá, que es el que nos da el problema, también es alterno interno con este. Entonces, este rumbo más este rumbo y nos va a dar el ángulo 86 grados, 45 minutos, 50 segundos. Ya tenemos dos ángulos internos. Entonces, luego, para sacar este ángulo, ya tenemos este que es alterno interno, aquí está la Z, con este, y tenemos este rumbo. Entonces sería eh, este rumbo más este rumbo menos 180 y nos debería dar este. O, como yo lo hice, que puede ser, es un poco más largo, pero es lo mismo al final, eh, sería este rumbo menos 90 más este rumbo menos 90
y los sumamos los dos y nos da esto. Pero también se puede hacer con 180 porque son suplementarios. Luego, para sacar este último ángulo, eh, ajá, tenemos este pedacito de acá y tenemos que este es el terreno interno de todo esto, ¿ok? Entonces agarramos todo esto menos este pedacito de acá y nos debe dar el ángulo interno y eso fue lo que hicimos. Ok, ya tenemos todos los ángulos internos, los colocamos en la tabla por acá arriba, que son estos, y la suma de todos estos ángulos no debe dar 360 grados. ¿Por qué? Porque la suma de ángulos internos de cuadriláteros son 360 grados, como utilizando la fórmula n-2 por 180 a 360 grados, ¿ok? Eh, Luego tenemos que sacar los azimuths, norte y sur de cada vértice. Primero vamos a sacar los azimuths norte. Los azimuths norte son los que están marcados en rojo. Entonces, de este, el azimuth norte es igual a su rumbo. De este, el azimuth norte es también igual a su rumbo. En el punto 3 el azimuth norte es el suplementario de su rumbo, como lo podemos ver acá. Sería su rumbo menos 180 grados es igual a su azimuth norte. Y en el punto 4 su azimuth norte es su rumbo menos 180 grados, no, más 180 grados. Y nos da el rumbo norte. Luego, para el sur, es lo mismo, solamente que en vez de salir del norte, sale del sur. Y todo en sentido horario. En el primero, tenemos que su azimuth sur va desde acá abajo hasta acá. Entonces sería su azimuth norte más 180 grados y nos da 190 grados, 0,4 minutos, 12 segundos. Para el punto 2 su azimuth sur viene de acá abajo hasta por acá arriba, y entonces sería también 180 grados más su rumbo. Para el punto 3 esto viene desde acá hacia toda la vuelta hasta llegar acá, entonces sería 180 grados más su azimuth norte. Ujú. Ajá. Y ya para, ya para finalizar, tenemos el punto 4 que sería este de acá, y viene su azimuth sur hacia la izquierda, y eso nos daría igual, que es igual a su rumbo. Ujú. Entonces, ángulos de desviación. Nosotros tiramos las proyecciones de las líneas. Por ejemplo, esta la extendemos hasta por acá, esta la extendemos hasta acá, esta la extendemos hasta acá, la extendemos hacia allá. Y ya para terminar, ya tenemos casi todos los ángulos, entonces sería encontrar lo que nos falta. Como la extendemos la línea, normalmente utilizaríamos la propiedad de los ángulos suplementarios, eh, y nos dan estos resultados de acá, que sería básicamente sería este menos 180 grados nos da esto. Este sería su ángulo interno menos 180 grados nos da esto. Ángulo interno y así. Y los colocamos en la tabla. Y cuando los colocamos en la tabla, todos nos tienen la suma de sus ángulos externos, que son sus ángulos de desviación, nos tiene que dar 360 grados sin ningún error. Aquí nos dio. Y ya para terminar nuestras preguntas teóricas. A ver, ¿qué es la topografía y cómo la usarías en tu profesión? Bueno, la topografía se define literalmente como la representación gráfica de la Tierra en arquitectura, y en arquitectura nos apoya con estudios de suelo, levantamientos y asentamientos de rutas de construcción, etcétera. Describa dos instrumentos básicos que se usarían en cada uno de los problemas anteriores. Bueno, en el primer problema se usó la cinta, que la cinta se usa para medir distancias horizontales y ángulos horizontales. Y también se usa en conjunto a las plomadas y a los pines para poder nivelarla y saber que estamos tomando la distancia correcta. Y en el segundo problema se utiliza la brújula, que este instrumento es para medir sobre todo rumbos, y algunas brújulas tienen los rumbos y los azimuths. Eh,
¿Cuáles son las dos grandes ramas de la topografía y de qué trata cada uno? Bueno, la topografía se divide en la planimetría y la altimetría. La planimetría sería todo, yo lo defino como que todo en la vista horizontal y la altimetría ya es como que todo en la vista vertical, que ya toma como una volumetría. La planimetría se encarga de las superficies planas, distancias en ángulos horizontales, su principal función es calcular superficies y áreas. Y la altimetría se encarga de las distancias en ángulos verticales, elevaciones, cotas de nivel y la volumetría. ¿Cuál es la diferencia entre rumbo y azimut? Bueno, los rumbos tienen dos letras, norte-sur, norte-oeste, norte-este, noreste, noroeste, sureste, suroeste. Van de 0 a 90 grados y se escriben saliendo desde el eje vertical, ya sea del norte o del sur. Los azimuts solo tienen una letra, norte o sur, y van de 0 a 360 grados y siempre se escriben en sentido horario. Y bueno, para ya terminar la fórmula, para calcular la suma de los ángulos internos de un polígono, ya lo he mencionado anteriormente, que es n-2 por 180 grados, y en este caso nos piden que lo calculemos para un polígono de 5 lados, entonces sería 5 menos 2 por 180 grados igual a 540 grados.